Bueno, veamos ahora el tema subespacio generado por un conjunto, ¿sí? Sea ese un subconjunto de un espacio vectorial B, ¿sí? B espacio vectorial. ¿Sí? La definición ustedes ya la tienen, pero lo que yo voy a hacer es simplemente hacer un recuerdo para hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces sea S, un subconjunto de B. ¿Qué es? ¿A qué defino yo como subespacio generado? ¿Sí? Subespacio generado, el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales, ¿sí? De todas las posibles combinaciones lineales de elementos de S. Ese es el subespacio generado. ¿Y por qué se llama subespacio? Porque en realidad la primera cosa que hay que observar es que el subespacio generado es realmente subespacio de B. Esto yo lo dejo como ejercicio para que ustedes lo vean. ¿Sí? Y entonces, bueno, el que sea un subespacio justamente, ¿por qué? Porque si yo tomo una combinación lineal y otra combinación lineal, sumo las dos combinaciones lineales y vuelve a darme una combinación lineal. ¿Está bien? El producto por escalar, ¿sí? De un escalar del campo por un elemento de acá, que es una combinación lineal, va a volver a ser una combinación lineal. Entonces, es un subespacio de B. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se encuentra esto? Justamente, bueno, ahí ustedes en el apunte, en la primera clase, Armando les ha dejado ese PowerPoint y ahí dice que es el mínimo subespacio, el mínimo, el más chico subespacio que contiene al conjunto S, a este. ¿Sí? Bueno, pero en realidad nosotros en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Armarnos el conjunto de todas las combinaciones lineales proponiendo justamente el hacer las combinaciones lineales. ¿Sí? Lo mejor para poder entender esto es hacerlo con un ejemplo. Un cierto ejemplo, supongamos que yo quiero el subespacio, o sea, digamos, supongamos que estamos en L3, ¿sí? En L3, y ese es el conjunto formado por los vectores 1, 0, 1 y el vector 2, 0, no pongamos 0, sino pongamos 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar el subespacio generado por S, que es lo mismo que el subespacio generado por el conjunto 1, 0, 1, 2, 1, 0. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo voy a hacer eso? Y bueno, haciendo lo que me dice la definición, que es que el subespacio generado por S es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de S. ¿Sí? Entonces es esto. Ahora, ¿cómo encuentro explícitamente el subespacio generado por este conjunto formado por dos vectores? Y bueno, entonces voy a hacer lo que dice la definición. Armarme el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales. ¿Está bien? Entonces para eso, veamos, voy a borrar un poquito esta parte y así trabajamos con este ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? El conjunto de las combinaciones lineales. Bueno, el conjunto de las combinaciones lineales es tomar lambda 1, ¿sí? Lambda 1 por el vector 1, 0, 1 más lambda 2 por el vector 2, 1, 0. ¿Sí? Y ahí yo quiero hacer todas las posibles combinaciones lineales, o sea, tomarme todas las posibilidades de lambda 1 y lambda 2 y qué es lo que quiero ver qué me da, ¿sí? Quiero ver qué obtengo. Entonces, bueno, planteo que esto es igual a un x y z, ¿sí? De R3, por supuesto, porque la combinación lineal me da un elemento de R3. Pero yo quiero ver cuáles son esos x y z, ¿sí? Entonces, voy a ver qué vectores obtengo acá. Y bueno, entonces armo el sistema tal como me dice acá, ¿sí? X y z igual a esto, ¿qué significa? Que x va a ser igual a la primer componente de esta suma, que sería lambda 1 por 1 más 2 lambda 2. Lambda 1 más 2 lambda 2. Después, la segunda componente, que es y va a ser igual a lambda 1 por 0, que es 0, más lambda 2,
o sea, lambda 2 por 1 y ya está. Y el z va a ser igual a lambda 1, ¿sí? Más lambda 2. Perdón, nada más, ¿sí? Entonces yo acá tengo mi sistema, acá lo he dejado listo para que ya obtenga la matriz del sistema. ¿Y cuál es la matriz del sistema? La matriz del sistema es 1, 2, y acá tengo el X, ¿sí? La matriz ampliada directamente B formal, que es esto, ¿sí? Y acá sería es 0, 1, 0, 1, y después tengo 0, 0, y. No, perdón, acá viene 1, 0, z. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz del sistema, que en este caso el sistema es inhomogéneo. Si se dan cuenta que no tengo igual a 0, 0, 0. Entonces, yo quiero encontrar todos los x y z que se pueden escribir como lambda 1 por el 1, 0, 1 más lambda 2 por el 2, 1, 0. ¿Qué tengo que decir? Si yo quiero, ¿cuáles son aquellos x y z que cumplen, que son combinación lineal de estos dos vectores? Entonces, bueno, planteo el sistema y ¿qué voy a decir? Bueno, como yo quiero justamente ver cuáles son estos x y z, voy a plantear que este sistema inhomogéneo sea compatible, o sea, tenga solución. Y ver cuáles son las condiciones para que pueda cumplirse eso. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para que el sistema sea compatible? Y bueno, nosotros ya sabemos, porque hemos estudiado, ¿no es cierto?, en el primer año, como un sistema inhomogéneo, ¿cuándo va a tener solución? O sea, ¿cuándo va a ser compatible? Cuando el rango de la matriz del sistema, que en este caso es esta matriz 3 por 2, sea igual al rango de la matriz ampliada con la columna de los x y z. ¿Está bien? Entonces, ese va a ser. Y bueno, reducimos por Gauss-Jordan y vemos hasta el final y sacar la conclusión, ¿no es cierto?, cuando ya tengamos la matriz equivalente por fila. ¿Está bien? Entonces, planteo esto, yo necesito que esto, ¿no es cierto?, nosotros queremos que esto que tenga solución, ¿sí? A ver, serían, ¿cuáles son los x y z tales que este sistema, ¿sí?, el sistema A, con la matriz de los x y z, tenga solución, ¿sí? Tal que A, con x y z, es compatible, o tenga solución. ¿Sí? Y entonces, los x y z para los cuales el sistema es inhomogéneo me da compatible, son los x y z que combinaciones lineales de estos dos. Y ese va a ser mi subespacio general. Bueno, pero entonces simplemente resolver eso. 1, 0, 1, 2, 1, 0, x y z. Entonces, esto es equivalente y bueno, voy a tomar el pivote este. Dejo la fila del pivote tal cual. Acá me queda 0 porque no hago nada entonces. Y en la última, para obtener un 0 acá, tengo que restar la tercera fila menos la primera. 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. Y z menos x. ¿Sí? Bueno, entonces acá fíjense que yo podríamos sumar la primera con la tercera antes de tomar el segundo pivote, porque justo tengo un 2 y un menos 2. Entonces voy a decir 1, 0, 0, o sea esta, en vez de poner esta, voy a poner esta más esta. Entonces acá tengo un 0, porque 2 menos 2 es 0, y aquí voy a tener x, acá me queda z, ¿sí? Z menos x más x es esa, acá tengo un 1, y acá tengo menos 2, que podríamos dividirlo en menos 2 y me queda un 1 acá, z menos x sobre menos 2. Ahora, fíjense que entonces yo ya tengo, ¿sí?, listo para tomarme este pivote o el que ustedes prefieran. Podremos tomarnos este directamente. No, mejor nos tomamos el otro. Tomemos este para que este quede tal cual y hacemos este menos este. ¿Sí? Entonces me queda 1, 0, z,
0, y acá ponemos este menos este. Acá va 0 y menos z menos x sobre menos 2. Y acá tenemos 0, 1, z menos x sobre menos 2. ¿Sí? Entonces, esta es mi matriz, que ya está, es equivalente por fila a esta. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo este sistema inhomogéneo va a tener solución? Cuando el rango de la A, que sería esta matriz A, es igual al rango de la ampliada. Y para ello lo que tiene que suceder es que este término sea igual a 0 para que yo lo pueda tomar a S como pivote. Entonces, esto es compatible o tiene solución si y solo si, ¿no es cierto? Esto es igual a 0. Pero para que, en vez de escribir esto, bueno, a ver, es I por menos 2, menos 2i, ¿sí? Menos z menos x, ¿no es cierto? Y bueno, me queda este más este y igual a 0. ¿Sí? Y eso significa que tenemos menos 2i menos z más x igual a 0. Esta sería la condición que tienen que cumplir los vectores x y z para que este sistema sea compatible. ¿Sí? Si lo escribimos un poquito mejor, tendríamos que decir que mi solución sería, a ver, la voy a escribir por acá, borro acá y la escribo, y digo, los x y z, mi solución serían los x y z, ¿sí? Los x y z, tales que, este tiene más tintas, tales que menos 2i, ¿sí? Menos 2i, menos z, más x igual a 0. ¿Eh? O lo que es lo mismo, podríamos poner los x y z, tales que z, lo paso para allá, igual a x menos 2y. Esa es la solución. Ese es mi subespacio generado por el conjunto S, que estaba formado por dos vectores de R3. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿y eso qué es? Eso es un subespacio, que obviamente nosotros ya sabemos que es un plano en R3 que pasa por el origen. ¿Sí? Eso también lo sabemos del año pasado. ¿Está bien? Entonces, bueno, mis vectores, ¿cuáles eran? Los vectores del conjunto S, no nos olvidemos que eran el vector 1, 0, 1 y el 2, 0, 1. El 2, 1, 0. ¿Sí? Obviamente los dos vectores estos, el 1, 0, 1 y el 2, 1, 0, tienen que pertenecer al conjunto este, por lo tanto tienen que cumplir la condición. Veamos si realmente la cumplen. ¿Sí? Entonces yo multiplico, el z es igual realmente a x menos 2i, acá sí, porque es 1, igual a 1 menos 2 por 0, que es 1. Y después, acá el z, que vale 0, realmente es igual a 2 menos 2 por 1 también. Entonces, obviamente, hemos hecho bien las cuentas y está todo perfecto. ¿Sí? Entonces, ese es el subespacio generado por el conjunto S.